Decía yo que la operación porcentaje es una de las operaciones más importantes, más útiles de la vida diaria. Porque en todo momento nos están hablando de porcentajes. Miren, si uno va a un almacén le dicen, hoy con el 15% de descuento. Y uno dice, hay descuento, pero uno no sabe. Bueno, luego le dicen, con el 50% de descuento y uno ni siquiera sabe que le están descontando la mitad. ¿Sí ven? Y el 50% es un descuento de la mitad. O a uno le hablan de porcentaje en el diario vivir, en los noticieros. Le dicen, llegó Iván Duque cargado con una carga de impuestos. Nuevos impuestos del IVA, aumentó del 16 al 18% y no, apenas 2% no aumentó nada. Claro, y no, porque uno no se da cuenta de todas las implicaciones que tiene eso, ¿cierto? O esta otra, miren, se murió el abuelo y le dejó el 80% de la finca. Pero no sabemos cuánto vale la finca, no sabemos cuánto es el 80, y de pronto en la operación te tumbaron Echeverri, te pasaron 200 millones y el 80 eran 500. Y usted se fue contento con los 200, porque no sabía sacar porcentaje, ¿verdad? Y vamos a recordar cómo es el porcentaje, para que ustedes lo manejen bien, dentro de la estructura del Excel, que no es la parte, pero la pregunta es fundamental. Entonces miren, el porcentaje está basado sobre el 100% de algo. Uno siempre que habla de porcentaje habla del 100%, el 100% representa la totalidad de lo que yo estoy hablando. Entonces, yo puedo calcular el 100% de 8, ¿cuánto sería? 8. Vuelvo y digo, miren, el 100% representa la totalidad de lo que yo estoy calculando, ¿sí? Entonces, vamos que yo tengo 50 pesos, el 100% del 50. 50, ¿listo? Claro, yo puedo calcular el 50% a 50, y como el 100 es la totalidad, entonces el 50 será ¿cuánto? La mitad de lo que sea, miren. Entonces les voy a preguntar, el 50% de 8. 4, ¿sí ven? No es difícil. El 50% de 100. 50. Y sobre 100 es muy fácil porque siempre va a ser el mismo número, pero solamente sobre 100, porque es la base. Porque yo les digo, miren, el 50% de 200. 100. Y no hemos hecho ninguna operación, ustedes lo están haciendo desde el cálculo mental, ¿verdad? Porque tienen el concepto. Otra vez, miren, voy con la pregunta. El 100% de 500. 250. El 100% de 500. 500. No le pregunté el 50, le pregunté el 100. Pero es que estamos ahí como me decían en estos días, miren, no sabemos escuchar. El ser humano está presto a hablar, pero no a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando el otro te está hablando, uno ya está pensando en qué le va a responder. ¿No? Uno no lo está oyendo. Uno está ahí, él está hablando y uno ve los labios moverse. Pues ahorita le digo esto, porque como que lo mío es lo más importante, ¿no? Tenemos un ego grande. Su respuesta contraria a lo que él está dando, la observación que le está dando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como siempre es como, no es como aportar, sino como competir. Se han realizado que mucha gente haga una pregunta y como que no es que yo le quiero como, o sea, la mente quiero aportar. Exactamente. O contradecir, o yo pongo mi punto de vista y el otro está sobre su punto de vista. Pero más que eso, ¿cómo le enseñan? Pues a mí me gusta, a mí me dice porque pregunto tanto. Y pregunto porque yo creo que es mediocre ni ignorante. Por eso yo pregunto todo encima. Ah, es una razón. Y además ya habíamos dicho que las preguntas enriquecen, ¿cierto? Enriquecen toda la clase. El mediocre de que... Entonces miren, gracias. Buenos días, sí, por favor. Entonces el porcentaje está construido sobre el 100, sobre la base 100. Pero no tiene que representar solamente siempre ese 100. Vuelve y juega. Voy con las preguntas, sí, porque necesito que interioricen lo que representa un porcentaje. ¿Cuál es el 100% de 300? 300. Y el 50% de 300, 50, 160. Y en ese orden de ideas, miren, como el 50 es la mitad, el 25%, ¿a qué parte corresponderá de todo? A la cuarta, muy bien, gracias. Muy bien, Daisy. La cuarta parte. Y entonces miren algo tan sencillo como esto. Sin operaciones, no he entrado a las operaciones, pero ahorita entramos. Si yo quiero calcular el 25% de 200. 50 digo allá. Bien, 50, porque 50 más 50, más 50, más 50, y ahí está, miren, 50 es la cuarta parte. Lo estoy haciendo con números fáciles para que ustedes en su mente
la saquen de una, ¿cierto? Pero cada vez que a ustedes les preguntan el 25% de un número, dividir el número entre 4. Es así de sencillo. ¿Sí ven? Vamos a ver, otra vez. 25% de 8. Ella de una dividió 8 dividido entre 4, 2, ¿sí? Hay que hacerse las tablas ahí para poder dividir, ¿no? No me las aprendí, profesor. Ese es el problema, dijeron por ahí. No lo vas a hacer. Listo, otra vez, vamos con otra pregunta. 25% de 400. Bien. Claro, ustedes dividieron 400 entre 4 y le dio 7 de 1. Miren que no es difícil. 25% de 4. 1. Muy bien. Sí estamos ahora entendiendo el concepto de porcentaje. Y claro, hay 3 porcentajes que son fáciles porque yo los puedo calcular dividiendo solamente. Miren, el 50% es dividir el número entre 2, el número que sea. Yo le puedo calcular el 50% a muchos millones o le puedo calcular el 50% a 1. ¿Cuál es el 50% de 1? ¿No? 0.5. Se te fueron varios ceros de más. La mitad de 1 es 0.5. Perfecto. Entonces les decía que yo le puedo calcular el 50% a cualquier número, No tengo limitación. El 50% de 300 millones. ¿150 qué? Yo no tenía miedo. 150 millones, ¿sí ven? Ese es el concepto. Entonces miren, calcular el 50% es dividir entre 2. Calcular el 25% es dividir entre 4. Calcular el 20%, muy bien, dividir entre 5. Porque 20 más 20 más 20 más 20 más 20 da 100. Entonces, como ese número está contenido en 100 exactamente, por eso yo puedo, para calcular el 20% a cualquier número, es solamente dividirlo entre 5. ¿El 15 serían 6? 15 más 15, 30. Más 15, 45. Más 15, 60, ¿no? Más 15, 75. Más 15, 90. No lo contiene exactamente, ¿cierto? Entonces digamos que con el 15% yo no podía hacer una división. Pero gracias por el ejercicio. El 10. Calcular el 10% de un número y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 10, muy bien. Eso es calcular el 10%. Dividir el número entre 10. El 10% de 200. 20. 20, miren, porque 200 dividido entre 10 da 20. Pero ya entendimos ese concepto del porcentaje, por lo menos yo ya lo entendí. Realmente entendimos el concepto, lo que significa. Cuando uno entiende el significado, entonces ya puede operar mejor. Entonces, como yo trabajo el porcentaje sobre 100, todo número que yo pueda dividir entre 100 exactamente, pues yo le puedo calcular el porcentaje dividiendo. ¿Listo? Claro, mira, 100 dividido entre 2 da 50, 100 dividido entre 4 da 25, 100 dividido entre 5 da 20, 100 dividido entre 10 da 10. Pero y de 100 para arriba, ¿con qué le divide uno? Por ejemplo, y tú quieres calcular de 100 para arriba, ¿qué querías calcular? Tengo 200. ¿A 200 le quieres sacar un porcentaje? ¿O quieres sacar el 200% de algo? ¿Cuál es la pregunta? Eso, El 200% es simplemente, muy buena tu pregunta. Si el 100%, ¿cuánto es el 100% de 8? 8, 8, ¿sí o no? El 100% de 8 es 8, entonces el 200 es 16. 8 más 8. Se aumentando el doble. El doble, muy bien, ya mire que ya tú dijiste cómo calcular el 200, multiplico por 2. Ya no divido, sino que multiplico. Claro, porque normalmente uno no haya porcentajes mayores a 100. Por lo general no. Sin embargo, podría pasar que me dijeran el 200 o el 300%. Es eso, multiplicar por 2, por 3. El 150 sería, a ese 100 le tengo que sumar otros 50. ¿Cierto? Yo lo entiendo más, pero como a la mitad de 100. Eso, entonces, tienes la totalidad y le sumas la mitad. Y sería el 150. O sea, tú pedaceas lo que necesites por encima del 100. Si tienes otros 100, pues le sumas ese 100. Si tienes otros 50, le sumas ese 50. Vamos a verlo. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta importante que ustedes hacen? Bueno, entonces vamos a hablar de la matemática.
Porque hay porcentajes que no puedo sacar de una. Por ejemplo, yo no puedo sacar el 30 o el 40 de una porque no los contiene al 100. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense, es muy fácil. Resulta que para yo sacar el 10% de cualquier número, si yo tengo el número 35, por ejemplo, y le quiero sacar el 25%, entonces multiplico por 0,25. Y ahí ya tengo el 25% de ese número. ¿Sí? El 25% de 35. ¿Listo? Voy a hacer otro aquí. Voy a calcular el 30% de 35. Entonces sería 35 por... En ese orden de ideas, ¿por cuánto multiplicaría? Si para acá el 25 multipliqué por... Eso, excelente, Clayton. Multiplicaría por 0,3, que es lo mismo que 0,30. 0,3 es lo mismo que 0,30 porque estoy hablando de 3 décimas. Y aquí estoy hablando de 30 centésimas. Termina siendo lo mismo. Si yo le quiero calcular el 40% a ese número, estoy con el 35 para no cambiarlo, lo puedes hacer cualquiera. Excelente, multiplicaría por 0,4 o 0,40, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿tienen sus calculadoritas ahí, los celulares? Sacamos los celulares. 35 por 0,25. 35 por punto 25. ¿Cuánto le dio? No por 25 y no por punto 25. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? ¿8 qué? Excelente. 175. Y lo hice con toda la seguridad del caso. ¿Sí? Porque se comieron la coma. Porque no analizaron, porque no entendían el porcentaje. No entendían el concepto, la idea. Porque si yo sé la idea, no tiene sentido que el 25% de 35 me dé 875. Y no le va a dar a uno ni a la calculadora. Yo lo escucho, 35 por 0,30, ¿cuánto le dio? 10,5. 10,5, gracias. 10,5. ¿Y acá? ¿Acá cuánto le dio? 35 por 0,40. ¿14? Gracias. 14. Y entonces fíjense, con esta herramienta que les he dado tan sencilla, ustedes pueden calcular el porcentaje del número que necesiten. ¿Sí? ¿Están copiando? ¿No necesitan copiar? ¿Van a copiar? Bueno, No, yo así lo entendí. con mucho gusto repito, porque hasta ahí no hemos terminado. Miren que es solamente convertir el porcentaje a un número decimal para hallar el valor. O sea, es el mismo, pero se le mete. Es el mismo, pero entonces yo lo convierto en un decimal. ¿Sí? 25 es como si dividieras este 25 entre 100. Te da eso. Ahora vamos a sacarle que El porcentaje que te está dando. Mira, el 25 lo multiplico por 0,25. El 30 por 0,30. El 40 por 0,40. Ya te entrega de uno el valor. no, o sea que el que se multiplica ahí es el 35, o sea, como convierto el 25% te lo convierto a 0,25. Eso es lo que multiplico. 35 por 0,25 me da. El número que tú quieras sacarle el porcentaje lo multiplicas por el decimal equivalente al porcentaje. Siempre va Va a esa relación, pero yo te voy a explicar más a fondo porque su pregunta me hace que le explique más por qué yo llego a esa operación de inmediato, de forma directa. Vamos a hacerlo así, miren, con un número que ustedes ya saben. Voy a sacar el 50% de 200. ¿Es cuánto? 50% de 200. Entonces ese se le podría ayudar para que nos vamos. Claro. Y para uno ver cuánto es que lo están tomando los bancos, cuánto es que les vale. Bueno, y cómo es toda la operación de porcentaje para ver por qué llegamos a esto. Voy a calcular el 50% de 200, que ustedes ya saben que da 100, ¿cierto? Matemáticamente yo tendría que hacer esto. Miren, matemáticamente yo digo, multiplico 200 por 50 y divido entre 100. Esa es la operación de porcentaje. Esa es la fórmula que le enseñan a uno. ¿Sí? Tiene una multiplicación y una división. Y entonces así las cosas, pues claro, miren. Si yo divido 50 entre 100, automáticamente 50 dividido entre 100 da 0,6. Yo tengo que multiplicar y dividir.
Es lo que usted nos está dando arriba. Es lo que yo les estoy dando arriba, pero tu pregunta me lleva a explicarles que es muy importante entender por qué. Es siempre he manejado. Y entonces yo siempre, para hallar un porcentaje, siempre tendría que multiplicar por el valor y dividir entre 100. Por ejemplo, aquí en este, vamos a hacerlo, hágalo con la calculadora. Yo tendría que, voy a sacar el 30% a 35, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir 35 por ¿cuánto? Por 30, muy bien, 30%, dividido entre 100, siempre la dividido entre 100. Y entonces uno tiene que hacer las operaciones, miren. Multipliquemos 35 por 30 en la calculadora, por favor, ¿cuánto nos da? 35 por 30 va a dar 105, ¿eh? No. Ah, sí, 100 a 1050. ¿Sí o no? ¿No? Y la coma no va... 35 por 30 va a 1, están como los muchachos del bachillerato. El 1000. Ese punto, esa coma en la calculadora es un punto de 1000. Escúchenme esta que es importante, miren. La calculadora funciona al revés. La coma es el punto de 1000 y el punto es la coma. Por eso muchos estudiantes, el punto representa el decimal, gracias. Y la coma representa las unidades de 1000. Entonces la calculadora les dio 1050. Eso les dio, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir entre 100. Pues eso da 10,5. Primero que nos haya dado acá. ¿Vale? Entonces para sacar porcentaje yo necesito multiplicar y dividir. Simplemente multiplico por el decimal respectivo y ya. Me ahorro esta división. ¿Listo? ¿Yolandita? Sí, profe. Excelente. Gracias por tu pregunta. Silencio, por favor. Porque inmediatamente entendamos esto, nos vamos al Excel. Y ya vemos cómo con Excel yo lo programo muy fácil para que él calcule los porcentajes. Pero una vez que ustedes ya absorbieron el contexto de lo que hace la porcentaje, ¿sí? La base, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Exacto, o sea que en pocas palabras hay que tener en cuenta que el porcentaje que uno quiera hallar lo tiene que convertir en decimal. Muy bien. Y vamos a profundizar en el... ¿Puedo borrar esa parte ya? Espera. Espero. Eso que dijiste es clave. El porcentaje yo me voy a mover entre un número que va entre 0,0 y 1. Entre 0,0 y 1 están todos los porcentajes que yo necesito calcular. Porque, miren, si yo tengo, voy a calcularle el 100% a 8 con decimales, vamos a jugar con decimales, ¿vale? Para calcular el 100% entonces por tanto tendré que multiplicar. ¿Lo multiplico por cuánto en decimal? 0,9. Eso, ese es el 90. Ajá. Ahora le voy a sacar el 9%. Ese es el 9, miren. Tengo que agregarle un 0 aquí. Hagamos las operaciones allá por la calculadora. Sí, con mucho gusto, ya lo vamos a hacer porque ya ustedes están entendiendo. Aquí le estoy calculando el 90%, ¿verdad? Al 25. A 25, ¿cuánto da 25 por 0,9? 22,5, gracias, Sandra. 22,5. ¿Y tiene sentido este número? Tiene sentido porque miren, está cerca del 25 y está muy cerca porque es el 90. Pero tiene que ser, no tiene que ser superior. Eso, excelente, tiene que ser un poquito menor. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora, vamos a calcularle cuánto es esta operación, por favor. 2,25, gracias. Entonces miren lo que estoy obteniendo aquí, miren. El 90% de 25 es 22,5, pero el 9% de 25 es 8,25. ¿Sí? Es diferente sacar el 90 a sacar el 9. ¿Listo? Voy a preguntarle aquí entonces qué porcentaje estoy sacando, por favor, aquí. Si yo multiplico 25 por... ¿Qué porcentaje estoy sacando ahí? 50. Ahí no, 55. 5%. El 5%. Si yo multiplico esto por 100 da 5, mira. Sí, por la coma dos lugares. Ahí estoy sacando el 5. Sí, es que no se No, confunde en tranquilo. la parte que agregan cuando Sí, agregan el cero. sigamos jugando. ¿Este era el qué? Este era el 9, ¿no? Está bien, pero para que no se confundan. Voy con otra. Cuando es un 0 es 90, cuando son 2 es ¿Ahí qué porcentaje le estoy sacando al 25? El 55, muy bien, Kleider. Kleider, mamá. El 55.
No, él habla bastante, lo que pasa es que usa la lengua para otros movimientos más finos que... Lo más importante es que hablar, ¿cierto? Varias mujeres me han confirmado eso. Qué güey, niña, la veo preocupada. No, profe, Tan bella. ¿Estamos confundidos con algo? no, profe. ¿Qué porcentaje estoy sacando aquí? 55. 30. Miren, voy a sacar otro. Bueno, no los hemos hallado, ¿no? Para ver si nos dan sentido. Regala los valores ahí en sus calculadores. Excelente, gracias, Ana. 1,25. ¿Y acá? ¿Cuánto da este? 13,75. Y miren, tiene sentido por lo siguiente. Si yo le calculara... ¿Cómo dices? Que uno en el colegio le envuelve tanto. No, y también hay otra parte en el colegio, y es que en el colegio la mente todavía estaba virgen. En cambio ahora ya como la mente está más aperturada, pues puede comprender mejor, ¿sí? Por favor, borra eso ahí en la cara. Es que la mente ella toda sigue siendo virgen. Cuando la propia ya la gracia me dice, por favor, no menciones este término ahí. No es para que ellos se despierten. Mire que estaba dormida y se despertó. Apenas dijeron, mire, dijo, ay, no es conmigo, no es conmigo. Me alegra que estoy disfrutando de esto porque esto más que Excel es conocimiento para toda la vida para ustedes. Sí, gracias. Eso, es decir, usted ningún porcentaje, escúcheme, lo que le estoy dando aquí es para que una herramienta para que ningún porcentaje, ninguno, les quede grande. Profe, cuando uno va a tirar un almacén, le dicen, no, tal, no vaya a El pantalón vale el 80.000 pesos, le dan el 5% de descuento. ¿Lo ha visto? Que hay veces que la gran promoción, sí, el 100% de descuento va a comprar el pantalón, siempre puede dar el pantalón. O sea que no le están descontando nada. Porque si es 100% de descuento es que uno lo lleva gratis. Ah, claro. Yo no puedo ofertar el 100% de Pero digamos que descuento. vale, no, acá dicen el 50% de descuento. Verá que le dice usted y le suben el precio. Para descontarle. Gracias. Háblame tú que eres buena para la salud. Eso que dicen los bancos a unos pesados. Yo voy en la cuota 20 y no he pasado esa información de cuota ya hace 4 meses y me dicen que va a abono capital. ¿Eso qué es? Porque cuando tú haces un préstamo, te cobran un interés sobre el préstamo, ¿cierto? Supongamos que te prestaron 100 pesos, te van a cobrar al 2%. El 2% del 100 es 2. Cuando uno trabaja sobre 100, el porcentaje es el mismo. El 3% de 100 es 3. El 5% del 100 es 5. El 20% de 100 es 20. Que es sobre 100, ¿no? El porcentaje está construido sobre 100. Entonces, por eso, pues yo voy a calcular al 100 un porcentaje con el mismo número. Solo con el 100. No, pero eso que dice que No, exacto. Entonces, ¿qué pasa, mi amor? Entonces, si tú prestaste 100 pesos o 100 millones y te das al 2%, uno al siguiente mes ya debería 102 pesos, ¿verdad? Y al siguiente mes ya debería 104. Entonces, supongamos que yo pagué 20 pesos en el primer mes, o una cuota de, te va a pagar a 5 cuotas de eso, ¿cierto? Entonces yo pagué 20 pesos, te dicen, de esos 20 usted está pagando 15 al capital, a los 100 que prestó, pero 5 a los 2 de interés que debe. Entonces por eso te están diciendo que estás pagando al capital y a una parte al interés. Y por eso... Sí, es verdad, uno tiene que mirar porque hay veces le cobran interés compuesto, interés sobre el interés. Entonces hay que mirar. No, profe, yo el otro sábado lo va a traer. Gracias, pero de todas formas, como tú estás estudiando contabilidad, allí en el curso te van a explicar exactamente en detalle eso. No, pero yo necesito eso para ir a practicar y ya. Interés sobre, hay interés simple, interés compuesto, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Depende de cómo fue estructurado. ¿Listo? Sin embargo, tú sí puedes calcular cuánto vas a pagar, a cuánto tiempo hiciste el préstamo. Espérame, yo tengo una cosa ahorita. Eso, uno calcula a cuánto tiempo va a ser el préstamo y uno ahí mira
Si es a tanto interés, mira cuánto va a pagar de más, le saca ese porcentaje a eso. Y entonces miren cuánto le difirieron las cuotas, a ver eso cuánto le da, a ver si va a pagar de más o no. No, pero es que eso es lo que yo digo, porque la factura paga ahorita no, porque ya era la última cuota, ya era acabar. Trae el dato exacto de cómo fue el préstamo y todo para que hagamos la operación. Para el Excel incluso nos facilita más. Bien, voy a borrar aquí un momentico porque vamos a hacer un ejercicio final para que hagamos esto en Excel. Hagamos este ejercicio en Excel. Voy a escribir aquí los valores y ustedes me dicen qué porcentaje estoy calculando ahí, a qué número, ¿cierto? Entonces, voy a calcular a 300, un número cualquiera, mire, 356, si lo multiplico por este valor, ¿qué porcentaje le estoy calculando? El 10, profe. El 10%, muy bien, ¿sí? 10%. ¿Cómo hago para saber qué porcentaje? Ustedes quieren multiplicar este número por 100. Si yo multiplico 0,1 por 100, mire, cuando la pongo en un lugar, la 1 y pongo un 0 y da 10. ¿Sí? Este número lo multiplicamos por 100 y me dice qué porcentaje estoy calculando. Entonces está claro que es el 10, no el 1. Si yo tengo este número otra vez, 356, lo multiplico por... ¿Qué porcentaje le estoy calculando? 5%, excelente. Yo creo que ya los dos lo entendieron. Me gané el baloto. Sábado no vuelvo. Uy, profe. Ya que usted lo invitaron. El baloto estaba acumulado nomás en 1.000 millones. 300, estaba en 320 millones. 1.000. No, porque ya se han ganado los 1.000. Pero resulta que cuando uno le gana, me gané 320 millones, 320 millones. ¿El Estado sabe cuánto le descuenta a uno? ¿Uno ganó la lotería? Sí, cuando una persona gana esa cantidad de dinero. Cualquier lotería o rifa que tú te ganes tiene un descuento de el, voy a decir, 30% le quitan a uno. Si uno le gana estos 320 millones, lo tiene que multiplicar por 0,3, sacarle 30 para cuánto le van a dar. Ya hay más 30 perdidos. No, pero 30%. Muy cercano a la mitad, ¿no? Pero no. Si usted llega un poquito perdido y tiene que llegar a ubicarse ahí en la clase. Pero si logra llegar temprano, excelente. Entonces me contesta la lista, por favor, son tan amables. Esteban Marino. Presente, profe. Karen Lisset. Presente. María Lidia. Presente. Leslie Juliet. 5 llega al nivel de Esmeralda. Arlen Román. Primera vez. Silvia Milena. Presente. Silvia Milena. Presente. Ingrid Paola. Virginia. Presente. Eliana Rocío. Presente. Joana Licenia. Presente. Claudia Patricia. Sí, Claudia pidió permiso. Voy a colocarle aquí con permiso ahorita. Kleiner. Joana Serna. Presente. Daisy Joana. Presente. Adriano. Presente. Breider Esteban. Presente. Norleiva. Ana Milvia. presente, Aida Yolanda. presente, Sandra Patricia. Jessica Fernanda. Muy bien. Nuevamente les recuerdo que ahí en el U10 hay un foro para que ustedes coloquen los datos pertinentes. No importa que ustedes ya se conozcan y que ya colocaron eso en el primer curso, ustedes tienen que colocar en el foro de presentación de nuevo los datos. Entonces ahorita que tengan un espacio, ahorita que terminemos lo de Excel, entran al Q10 y todos deben hacer la presentación porque eso tiene un porcentaje del 10% en la nota. Entonces, ahora lo hacen. Ahí está, tal cual como lo hicimos en el primer curso. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda ahí sobre eso? no, teacher. En el Q10, como lo hicieron la otra vez. Ahí está colgada la primera sección de clases, o sea, la de hoy. He colgado las otras dos, las otras 11, pero eso lo voy a hacer esta semana. Es importantísimo también que ustedes puedan abrir eso antes para que vengan un poquito adelantaditos con el tema, porque les comento que como el tema es denso, es necesario que ustedes
se adelanten un poco para que nos rinda, para que ustedes vengan con las dudas y no a partir de cero. En la medida que ustedes puedan hacer ese ejercicio van a aprender más. Sí, es sencillo. Sí, ya les coloqué la parte. No, mentira, dejo de que ustedes saben, entonces como siempre demoran un poquito. Pero gracias por llegar puntuales. Vamos a continuar entonces con el Excel, ¿listo? Vamos a continuar con el Excel. Entonces todos tenemos el Excel acá. Yo voy a terminar de explicarles una parte ahí para que ustedes por favor hagan su práctica. Pero ahorita termino de explicarles, es fundamental que me presten su valiosa atención. ¿Sí? Creo que esa luz no la necesitamos ya, ¿no, verdad? Bien. Entonces, estábamos hablando de los porcentajes, ¿recuerdan? Entonces fíjense, vamos a sacar el 80% de 520 con una fórmula en Excel. Voy acá, mírenme acá por favor. Ahorita van a hacer su trabajo allá. Ahorita es fundamental que ustedes puedan mirar la pantalla. Vamos a sacar el qué? A 520 le vamos a sacar qué porcentaje. El 80%. Este equipo está un poco lento. Creo que voy a sufrir aquí bastante, pero esperamos. Entonces fíjate, ya dijimos que bastaba yo multiplicar por un número decimal. ¿Por qué número decimal voy a multiplicar ahí? Bueno, bebé, 0, sí. 0, ¿qué? 0,8, profe. Excelente, 0,8 o 0,80 es lo mismo. Entonces miren, voy aquí, igual, voy a fórmula de inicio con él. Aquí le voy a sacar el porcentaje a este número, ¿cierto? Entonces doy clic ahí y luego por 0,8. Enter. Y ahí está. ¿Listo? ¿Lo vieron ahí? ¿Tiene sentido que el 80% de 520 sea 416? ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene sentido, cierto? Porque ¿cuánto sería el 100% de 520? 520. Eso, el 100% de 520 sería 520. Vamos a sacar el 50%. Entonces, ¿cómo iría la fórmula? ¿Cómo arranco? Igual. ¿Qué dirección doy ahí? C4. Excelente, miren, C4. ¿Qué seguiría? Por, muy bien. ¿Por cuánto? El 50%. 0,5, excelente. Y eso tiene que dar la mitad de 520, ¿verdad? 260. ¿Listo? ¿Está clara la parte, verdad? Observen lo siguiente con las fórmulas. Si yo tengo aquí 3 y acá tengo 8, se puede presentar este. Yo quiero sumar 3 más 8, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer aquí. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacerlo de dos formas. Aquí voy a hacer 3 más 8, enter. Y acá lo voy a hacer así. Aquí lo voy a hacer así. Igual con las direcciones de las celdas, ¿no? B7 más C7, ¿cierto? Y me dio 11. Entonces fíjense, aquí tengo la suma de los dos números. Y acá tengo la suma de los dos números, pero con las direcciones de celda. Hay una diferencia entre este y este, es la siguiente, fíjense. Porque ahí me está dando los dos resultados iguales, ¿verdad? Y no habría diferencia. Pero, observen lo siguiente. Si yo cambio este valor acá, voy a poner aquí un 7. Observen lo que sucede allá en las celdas. ¿Vieron lo que sucedió? Esta continúa siendo 11, pero esta cambió a 15. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago las fórmulas, debo digitar las direcciones de la celda y no los valores. ¿Por qué? Porque cuando cambian los valores de las celdas, cambian los resultados, ¿cierto? Entonces, si yo he construido una fórmula con base en números y cambian los valores de la celda, el resultado no se va a actualizar. Y lo que yo quiero decir es que los resultados se actualicen en la medida en que yo cambio los datos. Por eso no se deben construir fórmulas con números, sino con direcciones de celda. ¿Vuelvo a dar otro ejemplo o les quedó claro eso? Hagamos otro ejemplo, con mucho gusto. Entonces fíjense, nuevamente voy a borrar esto aquí. ¿Cómo borramos? Este computador está un poco... suprimir.
los computadores están muy lentos, pues tenemos un poquito de paciencia, porque efectivamente eso está... Parece que le hicieron un mantenimiento y quedaron muy peor. Ok, listo, voy aquí de bien, voy a colocar aquí 5 y acá vamos a colocar un 4, ¿verdad? Y aquí voy a multiplicar esos dos números. Entonces, fíjense, yo podría multiplicar 5 por 4 y eso da 20, efectivamente. Y acá voy a hacerlo con las direcciones de celda. ¿Qué dirección coloco, por favor? Eso, B3 por C3, muy bien, B3 por C3. Tranquila. Y ahí está mi 20, ¿verdad? Miren que nada más dio 20. Acá está con número y acá con dirección de celda. Pero sí, eso, la diferencia es que si yo cambio aquí, voy a cambiar aquí este 4 por un 8. Miren que cambia acá abajo donde está la dirección, pero acá arriba no. Porque acá arriba sigo multiplicando 5 por 4. Pero acá abajo estoy multiplicando las direcciones de celda. Entonces si la celda C3 cambia, él cambia el valor. 5 por 8, 40. Y cada cambio que yo haga en la celda, miren, voy a colocar un 9 ahí. Inmediatamente él actualiza el resultado. 9 por 8, 72, ¿verdad? Y si cambio los dos, 10 por 10, claro que cambia el resultado también. Tiene la columna y la fila. Entonces la dirección de la celda es como la columna de la fila. B5, B6. ¿Sí? Pero para que ella vaya actualizando la información tiene que ir... No, simplemente cuando tú cambias el valor que hay en una de las celdas que tiene una fórmula, ella automáticamente actualiza. Porque ella está construida con una dirección y no con un valor. Importante. En cambio en la otra, miren que yo la construí con un valor. Entonces yo puedo cambiar el valor de la celda, pero el número allá en la fórmula no va a cambiar, porque es un número, es una constante que no va a cambiar. Entonces, conclusión o moraleja, las fórmulas deben ser construidas con las direcciones de celda y no por números, a menos que yo necesite trabajar una fórmula con una constante. Por ejemplo, el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Pi que es... Pi ahí sería una... Rey es 3,1416, la otra les conté de dónde salía. Yo creo que ya le olvidó porque no lo han practicado, pero si yo voy a calcular el radio de una circunferencia, el área, perdón, de una circunferencia, lo que cambia es el radio. Pi se mantiene constante, entonces yo puedo construir una fórmula en la que en una parte coloque la dirección donde tengo los radios, ¿cierto? Las direcciones de celda, pero en la otra yo multiplico por la constante, multiplico por 3,14. Entonces las fórmulas pueden llevar una parte lista, pueden llevar, lo que quiero decir es que la fórmula puede llevar una dirección de celda y un número, pero en el caso que sea necesario que ese número no cambie en la fórmula, ese número se mantiene constante. ¿Listo? Normalmente los trabajos que hacemos aquí son sobre las direcciones de celda. ¿Listo? Bien. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Ahí en Excel ustedes vieron que nosotros así que... Sí, ya lo voy a apuntar. Ustedes vieron que se suman. Se divide entre 4, que es el número de datos. Se suman todos los datos y se divide entre el número de datos. Esa es la función, también se llama media. Media aritmética o promedio, es lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacerla entonces con la fórmula que manejamos allá. Son tan amables. Mañana con 3 socios que tenía 4, 5, 5, pero en 2, 6. Entonces alcanzó para que le quedara casi 4. ¿Dónde era? ¿Dónde me llamaron? ¿Dónde me llamaron? Profe, cualquier Si no quiere dar parte de semana, le agrega decimales. Pero en realidad Excel sabe que 5 y 5,0 elementos por él lo quita. Referencias relativas y absolutas. Referencias relativas y absolutas, por favor. En la guía está una como referencia relativa y luego la otra referencias relativas y absolutas.
Las vamos a ver integradas, ¿sí? No de forma separada, sino el concepto integrado de referencias relativas y absolutas. ¿Listo? Estoy leyendo y ahorita voy a hacer el resumen. Necesito que ustedes cojan la idea para que después escriban sobre lo entendido. Pero si ustedes no ubican acá de pie, de nuevo les pido el enorme favor de que estén atentos acá, ¿sí? Porque es un concepto pues diferente a lo que... Repito, voy a leer de nuevo ahí. Una referencia identifica a una celda, dice entre paréntesis, o rango de celdas, de manera única en Excel. Las referencias como direcciones dentro de un libro en Excel permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizarlo en los cálculos. Y luego habla de referencia relativa. Dice, las referencias relativas son ampliamente utilizadas en Excel porque guardan una relación con la columna y la fila donde se encuentran. Veo estudiantes que no estamos en otra cosa y se van a perder. Repito, las referencias relativas son ampliamente utilizadas en Excel porque guardan una relación con la columna y la fila donde se encuentran. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Es decir, esto que estuvimos haciendo de forma automática se llama referencia relativa. Miren, cuando nosotros hicimos esta fórmula, que escribí aquí 5, acá escribí 4, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos esto, muchachos, aquí, atento por favor, cuando yo dije igual y coloqué C3 más D3, ¿verdad? Y le dije Enter, cuando hago esto, arrastro aquí, ahí estoy usando referencias relativas. ¿Por qué? Fíjate, porque aquí Excel asumió que esto era C3 más D3, ¿verdad? Pero cuando ya bajo acá, él dijo, no, eso es C4 más D4. Y yo nunca le dije a Excel eso. Y luego acá en la última, el que sumó C7 más D7, ¿cierto? Entonces, es una referencia relativa, muy bien. Está claro que Excel como que... O sea que con el primer ejercicio que usted haga, o sea que Excel pero haga como usted que había que dividir, sumar, entonces ahí no se puede. Excelente. Mira que tú lo hiciste un resumen bien importante. Cuando las fórmulas están unidas y hay una correlación directa entre las celdas, yo puedo establecer esa relatividad. Miren que con el promedio ustedes también lo han podido hacer, no sé si lo hicieron. Sí. ¿Cierto? Pues hicieron la fórmula para la primera y luego arrastraron. Les funcionó, ¿verdad? Les calculó el promedio de todas sin necesidad de ponerse a hacer las fórmulas en cada uno. De pronto alguno no tenía presente eso y calculó las fórmulas en cada uno. Entonces una ventaja es que va a aprender a hacer la fórmula de promedio y no va a olvidar. Pero una desventaja ahí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la desventaja? Perfecto. Maximizo el tiempo, ¿verdad? Y recuerden que las empresas capitalistas nos enseñan que no podemos estar tranquilos. Haciendo plata para otro menos. Haciendo plata para otro menos para nosotros. Por eso es bueno no dejarse meter tanto en el sistema y de vez en cuando tomarse su tiempo de reflexión. Bien, entonces queda claro que ahí hay una referencia relativa porque Excel automáticamente hace las fórmulas. Lo contrario es la referencia absoluta y aquí es donde realmente la explicación importante y nueva. Préstenme bien su valiosa atención. Resulta, yo aquí tengo un ejemplo, este suele la atención. Esto se llama, en estadística, tabla de frecuencias. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, yo aquí puedo colocar, ahí le preguntamos a varias personas cuál es su color favorito. ¿Sí? Y respondieron lo siguiente. Aquí en una tabla de Excel acomodamos que 20 a 20 les gusta el azul, a 15 el verde y así sucesivamente, ¿vale? Luego, en Excel dice que para yo armar la frecuencia relativa, la tabla de frecuencias, de pronto por allá en el subconsciente, ¿de acuerdo a esa estadística? Sí. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje que dicen en los diagramas. Yo sé que están preocupados y asustados, sí. Pero no me preocupen ni asusten por eso, porque eso lo vamos a volver a tocar en un punto en Excel donde ven las gráficas. Vamos a traer bachillerato y vamos a aclarar bien ese concepto de la tabla de frecuencias que es tan útil a la hora de analizar datos, es muy útil. Sin embargo, no es el objetivo aquí yo explicarles de nuevo eso, sino que miren cómo se usa una frecuencia, una
referencia absoluta. Entonces piensen, la frecuencia relativa se calcula, está muy pequeña ya, voy a ampliar un poco, vamos a verlo. Profe, el 80 ¿por Sí, qué no profe, tiene que no color? se ve. Eso, profe. Gracias, ahí mejor, mejor ahí, ¿no? Bien, muy bien, entonces, gracias por tu pregunta, el 80 ¿por qué no tiene color? Entonces yo una vez les explico aquí, miren, aquí yo sumé todo, ¿listo? Sumé total, voy a borrar esto de nuevo, ¿vale? Que actúan con rangos específicos. Un rango es un valor inicial y un valor final. ¿Me explico? Aquí el rango de valores está entre B3 y B11. Ese es, entonces se suma todo eso. Vamos a ver cómo lo hace Excel. Con una función yo le digo, mira, las fórmulas al igual que las funciones comienzan con el signo igual. Así es como Excel sabe que va a calcular una fórmula, una función. Entonces yo le digo a Excel, mira, igual, suma, porque quiero sumar. Suma, abro paréntesis y selecciono, miren, selecciono el rango que quiero sumar. Y le doy Enter. Y listo, él sumó. ¿Lo vieron? Vamos a mirarlo de nuevo aquí, ¿qué escribe Excel? Con mucho gusto. 30 veces. Antes de volver. Lo voy a hacer 3, no 30, pero sí 3. Observen por favor. Él sumó, acá arriba escribió, miren, acá arriba, desde B3 a B11. Aquí, ¿sí? Porque él está sumando eso y cuando yo rangueé, cuando yo seleccioné esto, él asumió ese rango. Ese es el rango que yo necesitaba que sumara. Vamos a hacerlo de nuevo, para que ustedes miren. Lo voy a hacer acá, lo voy a hacer aquí abajito. Nuevamente, igual, le escribo la función. Miren que ya no estoy en una fórmula y no. Las funciones tienen nombres. Suma, abro paréntesis y yo puedo seleccionar el rango o escribirlo. Tal como no pongo el sí, miren. Cuando yo selecciono el de una coloca el valor desde dónde hasta dónde va, ¿lo están viendo? Sí. Basta que le dé enter y ya él va a sumar. Pero hay que seleccionar, profe. Hay que seleccionar para que ella sepa qué es lo que va a sumar, qué rango va a sumar. Profe, una pregunta. Digamos que ahí no puede, o sea, uno colocar, digamos, B3 ¿Sí? y le da más B14 y no suma. Si tú colocas B3 más B14, sumas a 2. Sumas solo esas 2. Ah, Por eso, muy buena tu pregunta. Los rangos están separados por estos dos puntos. Miren, este signo de separación me indica que quiero sumar desde B3 hasta B11. Tu pregunta es muy importante y vamos a hacerlo. Voy a colocarle en vez de esos dos puntos, le voy a colocar punto y coma para que observen la diferencia. Y claro, como siempre voy a editar acá, en mi barra de edición acá, ¿sí ven? Allí me seleccioné los dos puntos y le coloqué punto y coma. Y observen lo que va a suceder. ¿Cuánto nos dio? 21. Porque se le está sumando 20. O sea que yo también puedo usar las funciones para sumar valores que no estén unidos. Yo puedo ir separando con punto y coma. ¿Me explico? Yo aquí podría sumar con la función, podría sumar este y este, indiscriminadamente. Pero tengo que colocar la separación del punto y coma. pero hay que colocar suma más eso, Correcto. punto y coma. ¿Y ahí no hay que ponerle más? No. No, porque esa es la suma Por de la eso operación. se llama función. Exacto. Ya. Gracias, por eso se llama función, muy amables. Ustedes están llegando a eso que llaman conocimiento, aprendizaje deductivo. Ustedes están yo no le he dicho, pero ustedes ya están sacando su conclusión. La estructura de las fórmulas, vamos a ver la semejanza y la diferencia. Miren. ¿Cuál es la semejanza? Ambas comienzan con el signo igual. Porque es un sinónimo de multiplicación. Y además, pues, los que la hicieron le colocaron así. Por ejemplo, aquí yo te diría, Podemos cambiar, profe. ¿por qué Yolanda? Hay que ir a preguntar a los papás. Entonces el papá podría decir, porque mi mamá le llamaba Yolanda y yo quería Porque recordarla. una ex mía se llamó. ¿Una vez? ¡Ay! Siempre hay una razón que para un hombre siempre hay una razón desconocida. Atentos de nuevo, por favor, ¿sí? Entonces fíjense, la estructura de las funciones tiene un nombre y un rango. Porque es un sinónimo de multiplicación. Y además, pues, los que la hicieron le colocaron así. Por ejemplo, aquí yo te diría, Podemos cambiar, profe. ¿por qué Yolanda? Hay que ir a preguntar a los papás. Entonces el papá podría decir, porque mi mamá le llamaba Yolanda y yo quería Porque recordarla. una ex mía se llamó. ¿Una vez? ¡Ay! Siempre hay una razón que para un hombre siempre hay una razón desconocida. Atentos de nuevo, por favor, ¿sí? Entonces fíjense, la estructura de las funciones tiene un nombre y un rango. Les salí un poquito del tema porque la pregunta es clave.
Ya vimos referencia relativa, ya vamos a ver las absolutas. Estructura de la fórmula. Y aquí voy a colocar estructura de la función. Atento por favor, ¿sí? Atentos que aquí está la clave del éxito para diferenciar esto mismo. Si yo tengo una fórmula y voy a sumar dos números, yo comienzo igual, para hacer la operación, B ¿qué? B3 más B4 más B5 más hasta B11, ¿cierto? Este es que sigue sumándolo. Ahí fueron, ahora esta función yo ahí sí le digo promedio, porque la función se llama promedio. ¿De quién? De lo que hay en B1 hasta lo que hay en B3. Y ya él hace la operación automáticamente. No tengo que decir ni sumar, ni que divida, ni nada, porque él ya sabe que tiene que hacer eso. Pero una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando por ejemplo la fórmula es larga y pues usted ya no tiene que colocar ni promedio ni nada, entonces ¿cómo se separa? ¿Cómo se separaría cada...? Cuando la fórmula es larga, quiero entender bien tu pregunta. Por ejemplo, ¿como cuál fórmula? No, o sea, por decirlo ahí donde están los más. Ajá. Ya ahí ya no irían los más allá en promedio porque se supone que ya ahí ya tendría Aquí. promedio. Entonces, y si ahí son largos, ahí cómo se separaría. Si aquí son varios, son Ajá. el rango que tú quieras. No, pero iría ya derecho, o por ejemplo, Sí. irían comas o No, sí. para separarlos. Muy buena tu pregunta. Normalmente las funciones, porque yo quiero utilizar en datos que van seguidos y que son largos, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar el valor inicial y valor final. Sin embargo, yo me veo la necesidad de operar datos salteados ahí, entonces yo separo con punto y coma los valores que yo quiera operar desde la función. Casi no se utiliza los puntos y coma porque normalmente en las funciones yo estoy trabajando en la base de datos y los datos van seguidos, ¿sí? Edad, número de hijos, sexo, sexo, no tuve anoche, para masculino y femenino. Piense que los... ¿Y usted qué me está diciendo que no? Piense que normalmente en la base de datos los datos van de un rango inicial a un rango final seguidos. Y en las funciones yo voy a operar así. Pero a veces uno se ve la necesidad de operar diferentes valores, entonces separa con punto y coma. Muy bien. Nuevamente en clase. ¿Están viendo la diferencia entre una fórmula y una función? Voy a colocar aquí finalmente esta. Miren. Vamos a multiplicar C1 por C2 por C3 por C4. Así nomás. Acá sería producto, para que se acuerden que no es multiplicar. ¿Producto de qué? ¿El rango iría de dónde a dónde? C1. Bueno, ahí. ¿Está bien ahí? No. Epa, muy bien. Porque aquí, ¿qué operación haría entonces? Nada más coge C1 y C4 y no suma el C2. Y en el C3. Excelente, las 1000 funciones. Las estaré mintiendo ahí, no sé. Pero tiene muchas, son más de 500. Claro, uno nunca termina aprendiendo todas esas funciones que hace, pero siempre utiliza las que necesita. Si necesito hallar funciones estadísticas, ahí están separadas. Calcula la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Pues calcula una cantidad de funciones, tiene una cantidad de funciones ahí programadas que de acuerdo a la necesidad uno la busca por categorías, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver también, cómo buscar las funciones por categorías. Por ahora en este curso básico de Excel, me interesa que ustedes hayan comprendido la estructura de la fórmula y la estructura de la función, porque son dos herramientas similares, pero que se usan en contextos distintos, ¿verdad? Dos herramientas que me permiten hacer operaciones matemáticas, pero la utilizo de acuerdo a la necesidad. Y les voy a concluir con algo importante, miren. Hay fórmulas que no existen como funciones. ¿Me vamos a entender ahí o quedaron loquitos? Quedaron loquitos. Hay fórmulas que en Excel no están definidas como funciones. ¿Puedo borrar esta parte? Yo la copié. No. Bueno, listo. Entonces voy a hacerlo aquí abajo, tipo aparte que ustedes suben. Y luego yo quiero esta parte dividirla por lo que tengo
en H5. Voy a escribir H6 para que H5 no confunda. Miren que yo tengo esta fórmula aquí. Presten su valiosa atención, no me vayan a perder ahí en un momentico. Para terminar esto. Vamos, yo tengo que dar esta operación matemática. ¿Por qué? No sabemos, pero una fórmula que me tenía que hacer esta operación. Primero multiplicar esto, luego restarlo y luego dividirlo. No hay una función que haga esto. No había una función que multiplique, resta y divida. Entonces necesariamente yo tengo que estructurar la fórmula ahí. Se debe hacerla porque no la puedo sacar allá. Eso, yo tengo que construir la fórmula porque en Excel no hay una función que haga esto, esta miscelánea. ¿Y cómo va a verla si eso es una mezcla de operaciones indeterminada? Pero claro, dentro de mi análisis de datos, pueda que yo necesite hacer una operación de este tipo. O pueda que no sea tan compleja. Pueda que yo necesite hacer una operación como esta, miren. Que lo que hay en la celda E8, yo lo quiera multiplicar por lo que hay en la celda G4, ¿cierto? Pero luego lo quiera dividir por lo que hay en la celda H5. No hay una operación en Excel que multiplique y divida, no hay una fórmula que haga eso. ¿Sí? Perdón, no hay una función que haga eso. Entonces yo tendré que construir mi fórmula. ¿Vale? Por eso, esa es la gran diferencia entre las fórmulas y las funciones. Las fórmulas me permiten construir cualquier operación matemática que yo requiera, cualquier miscelánea de operaciones, independiente de la dirección de las celdas. En tanto que las funciones ya son operaciones predefinidas. O las más básicas, profe, como es sumar esa multiplicación y división. Sí, pero fíjate, gracias por decirnos eso, pero fíjate que como les comentaba antes, no son solo las básicas, hay más de 500 funciones, uno ni se imagina, pero lo hace. Pero es como las que más uno utiliza. Las que más uno utiliza son las que tú dijiste, correcto, suma, resta, multiplicación, y uno se aprende los nombres, la función promedio. Pero en este curso ustedes van a aprender a usar aproximadamente 20 funciones básicas, ¿sí? Funciones que logran extractar de las bases de datos lo que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, de una base de datos, sumamos que hay una base de datos en el hospital y ahí está la edad de los pacientes y yo necesito una función que me calcule cuántos pacientes son mayores de 30. Ahí hay una función, la función se llama contar sí, y hay que aprender a ver cómo se estructura. Contar sí, contar cómo, con condiciones. Y entonces uno llega y escribe la función, le muestra el rango en el que quiere verificar eso, los 500 pacientes, y el cel de una te cuenta cuántos hay con esas condiciones y ¡pum! Te pone el valor ahí, ¿sí? Ese tipo de funciones nosotros vamos a aprender a manejar acá, funciones estructuradas para administrar bases de datos, porque fue lo que hicimos al construir el módulo de Excel con Intro. Fuimos a las empresas, les preguntamos a los gerentes qué es lo que más necesitan acá ustedes que sus secretarias hagan, que los trabajadores realicen, y ellos nos dijeron, nosotros necesitamos que ellos hagan en la base de datos esto, esto y esto, y entonces nosotros construimos el módulo sobre esa necesidad, porque como les digo, Excel tiene una cantidad de funciones enormes, y claro, no terminaríamos de estudiarlas en 2 años, mucho menos en 6 secciones que vamos a tener, pero sí vamos a estructurar un conocimiento para que ustedes puedan manipular las bases de datos con las preguntas que son usuales. Y claro, ustedes pueden manipular cualquier base de datos con las funciones necesarias. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Terminaron de copiar esto? Sí. Entonces vamos a ver lo que nos estaba faltando. Ya vimos referencia relativa, ¿no? Ahora vamos a ver la referencia absoluta. Entonces me presta su valiosa atención de nuevo acá. Fíjense que aquí tengo